Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Buenos días, grupo en general. Hoy nos acompaña el licenciado de Trabajo Social, Edwin Torres, con 5 años de experiencia en el sector de salud. Actualmente labora en el centro del Hospital Emilio Baltizán. Presidente de ASPES, Asociación Peruana de Peluqueros, trabajador social en la Cámara Internacional de Gastronomía y trabajador en Diris Norte. A continuación, el tema que dialogaremos con el licenciado Edwin Torres en esta oportunidad es sobre salud mental. La entrevista que realizaremos está conformada por los alumnos de la Universidad Norbert Wiener, que durante la entrevista se presentarán uno a uno. Buenos días, licenciado. Es un gusto conversar con usted. Le doy pase a mi compañera Evelyn para que comience la entrevista. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo soy Evelyn Kelly Arredondo Zuico, estudiante de la Universidad Norbert Wiener de la carrera de Medicina Humana. A continuación, la primera pregunta que le haré al licenciado es, ¿qué opina de la salud mental y cómo él la define? Muy buenos días a todos. Un gusto platicar con ustedes. Gracias por tomarme en cuenta y también contribuir en algo, ¿no? En la formación académica que están realizando ustedes. Bueno, la salud mental, en teoría, ¿no? Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que nos rodea. Bueno, en definición, desde mi punto de vista, es el comportamiento que esté dentro del equilibrado del comportamiento que tengamos cada uno de nosotros. Si apenas veamos que sufrimos algunos cambios o no está dentro del límite de lo que debe ser el equilibrio emocional, entonces hay que tomar en cuenta y hay que ver la manera de poner ahí nuestra atención, ¿no? No solo en el caso de nosotros, sino también entre nuestras amistades, dentro de la familia, dentro de la sociedad, ¿no? Apenas nos veamos, por eso dice una persona desequilibrada, ¿no? Emocionalmente, ya sea de comportamiento. Entonces, vayamos a ver esos aspectos, ¿no? Del comportamiento humano. Buenos días, licenciado. Yo soy Delia Mariela Ramos Castro, estudiante de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener. Y continuando con la entrevista, mi pregunta es, ¿la población reconoce a las personas con problemas de salud mental? ¿Cuál es su opinión acerca de esta pregunta? Gracias. Bueno, como anteriormente lo dije, ¿no? O sea, naturalmente no distinguimos a simple vista que dijéramos los problemas de salud mental de la población, de cada persona, ¿no? Porque habría que tener una mayor convivencia con cada individuo para tener realmente un diagnóstico realmente de cuán afectada está su salud mental de cada uno de los que conocemos, del entorno social, porque inclusive, ¿no? O sea, ya acotando esto, por ejemplo, cuando uno va a buscar un empleo, te piden un certificado de salud mental, ¿no? Entonces, en la gran mayoría, la mayoría de la población sale pues que está con la salud mental apta, por decirlo así, ¿no? Pero de alguna otra manera es difícil de reconocer en general, ¿no? O sea, habría que tomar en cuenta muchos aspectos que las personas podamos notar en el transcurso, ¿no? Y si aún así lo notamos, es importante que nosotros mismos, al notar esos cambios, acudir inmediatamente a que nos hagan un chequeo también. Y también a que tengamos en cuenta que eso poco a poco va empeorando y podamos llegar a casos más
más graves, ¿no? Por decirlo así. Ujú. Buenos días, licenciado. Agradecerle por la oportunidad de tenerlo aquí en esta entrevista. Quien le habla es la alumna Melissa Vela Guamán del primer ciclo de la carrera de Medicina Humana. Mi pregunta acerca del tema es la siguiente. ¿La violencia en la familia, cómo afecta a la salud mental? Bueno, la violencia en la familia obviamente afecta no solo a la persona agredida, sino también al entorno familiar, ¿no? Porque la persona agredida obviamente va a sentir esa culpabilidad o ese sentido de por qué recibir maltrato, ¿no? O sea, eh, por qué a mí, por qué me pasó esto a mí, ¿me entiendes? Y entonces ella baja su autoestima, la familia empieza a sufrir todo un cambio emocional y en realidad engloba a toda la familia, empieza a empeorar lo que a veces no, como le vuelvo a repetir, no notamos, ¿no? Porque ya los niños, al ver que los papás se agreden, porque la violencia está entre violencia física y la violencia psicológica, ¿no? La violencia física por lo menos podemos distinguirla, ya bueno, va al médico legista, le hacen el control y bueno, se sabe hasta qué grado fue, ¿no? Pero si se dan cuenta, no hay una medición en cuanto a la gravedad de la salud, de, de la violencia psicológica que puedan ocasionar a una persona y por ende a toda la familia, ¿no? O sea, no hay una medición, porque inclusive cuando se les manda a los pacientes a llevar terapia por violencia familiar, se les envía por un paquete de 4 o 5 sesiones, ¿no? Para que puedan mejorar su conducta. Pero agrava a toda la familia, jala, ¿no? Porque ya a veces por la separación misma ya hay disfunción, hay familias disgregadas, ya hay problemas de los jóvenes, de los chicos, ya algunos vicios, ya se va a lo que es, por ejemplo, ya conlleva a que los hijos, algunos opten por algunas drogas, por el alcohol, ¿no? Y ya se vuelven pacientes, por decirlo, pacientes de adicciones. Ujú. Inclusive ahora, ya frente a esas problemáticas también, otra de las, ya la adicción a la tecnología también, ¿no? Así como se ve, creo que hay muchos casos que ustedes ven que hay niños que están prendidos ahí a los aparatos tecnológicos casi la mayor parte del tiempo, ¿no? Buenos días, licenciado. Quien le habla es Leslie Pérez Cárdenas. Soy estudiante de la carrera de Tecnología Médica. ¿Qué piensa usted con respecto a cuáles son los factores de riesgo el no detectar personas con salud mental? Bueno, o sea, el factor de riesgo principal es que el paciente que no es detectado a tiempo puede volverse dependiente a la medicación, a la farmacodependencia, ¿no? Eh, ese es uno de los mayores factores de riesgo, o bien que pueda llegar a una persona que puede llegar a autolesionarse, o por lo más trágico, a suicidarse, pues, ¿no? O sea, porque las personas de salud mental, que realmente a veces no la notamos, no lo distinguimos, entran a un estado depresivo inmanejable, entonces el riesgo fatal es el suicidio, ¿no? La mayoría que sufre de depresión y de salud mental muy agravada, lo primero que quieren hacer es autolesionarse, o personas que llegan a veces con sobredosis a los hospitales, o con cortes totalmente lesivos, ¿no? Para quitarse la vida. Ese sería el extremo, ¿no? Pero otro de los factores de riesgo también, que todavía se puede notar en casa o cualquier amistad, es que a veces no lo distinguimos, y si bien es cierto, no quieren autolesionarse, pero sí
se les ve pues a personas que también pueden llegar a ser agresivas o pueden llegar a ser personas a veces como quien dice que pueden hacer daño a otras personas sin estar consciente de sus actos, ¿no? Ujú. Buenos días, licenciado. Quien le habla es la alumna de la Escuela de Medicina Humana del primer ciclo, Diana Torres, y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué estrategias realizó el hospital para llevar el tratamiento y cuidado de las personas con TOC y autismo durante la pandemia? Bueno, en realidad el Hospital Balizán no hizo distinción ni clasificación de las enfermedades, porque son varias, ¿no? El autismo, si bien es cierto, y el TOC y todas las enfermedades son importantes, a todas se les tomó con el debido, con la debida importancia que cada uno estaba detectado, ¿no? Se les hizo las consultas de telellamada. Hasta actualmente los médicos todavía están en, en pura telellamada. Hay médicos solo para casos excepcionales, presencial y para los trámites documentarios, ¿no? En su gran mayoría, todo está virtualizado, tanto la atención de consulta y de soporte emocional, como también eh, el, el recojo de la medicación, ¿no? Eh, Bien o mal, esta pandemia ha servido también para que todos los profesionales de salud se hayan actualizado tanto a la tecnología, ¿no? Ha sido un cambio radical, pero con aspectos favorables también, ¿no? En cuanto a la medicación, desde nuestra área de trabajo social, se detectaban los pacientes vulnerables y se les llevaba los medicamentos a domicilio, ¿no? Previa evaluación social. Uh-huh. Le agradezco por sus respuestas, licenciado. Buenas tardes. Soy Víctor Orlando Torres Carranza, estudiante de Derecho, y formularé la última pregunta. Durante la pandemia, ¿cómo cree usted que afectó al entorno familiar un paciente con salud mental? Bueno, el, solo la pandemia en realidad afectó a todos, ¿no? Y parte de ello también, si ustedes se darán cuenta, en carne propia cada uno de nosotros y de los que, bueno, estamos presentes en esta charla, entrevista, hemos sufrido hemos probado un poco de lo que es tener algunos cuadros eh, en cuanto a que se presentan en pacientes con problemas de salud mental, ¿no? O sea ansiedad, el estrés, la depresión, la preocupación. Tal vez en algunos de alguna manera, de una manera leve, en otros un poco más agravada, pero todos hemos sentido esa misma, que dijéramos, el mismo encierro, el no saber qué iba a pasar al día siguiente de cada uno de nosotros o de nuestros familiares, nos ha conllevado a tener algunos hasta síntomas confundidos con el tema de COVID, ¿no? La opresión hacia el pecho, la falta de aire, la sudoración en las noches, son problemas que se presentan en pacientes ya de salud mental, ¿no? Que presentan esos cuadros leves, pero imagínense ahora tener un paciente esquizofrénico y estar en el encierro, en ese estrés de alto grado que todos hemos sufrido. Entonces, no solo ha sido que esto afectaba al paciente y al entorno familiar, sino que ya posterior de la pandemia, los incrementos de casos de visitas al hospital por problemas de temores, miedos y todo lo que ha conllevado la pandemia, hay mayor afluencia de pacientes, ¿no? Que ya algunos se manejan con terapias, otros han pasado a medicación y
y también los pacientes, pues nuestros adultos mayores, que son los que más también hasta el momento todavía con ciertas restricciones y miedos que a pesar de todas las vacunas, todavía están ahí siempre al cuidado, ¿no? Ujú. Bueno, licenciado, agradecerle por la oportunidad, por el tiempo y por las respuestas, ¿no? Los compañeros estamos muy agradecidos con usted por el tiempo que nos ha brindado para hacer esta pequeña entrevista. Muchas gracias, licenciado. Muy agradecido a ustedes y en realidad el tema de la salud mental es un tema bien amplio, pero creo que el tiempo es nuestro peor enemigo a veces para hablar de esos temas, ¿no? Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Muchas Muchas gracias. gracias. A ustedes.